Pues bienvenidos a un video más de Pláticas con la Goco. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Carlos Vallejo, él es experto en e-commerce y copropietario de Shibumi, que es una empresa que vende insumos para cafeterías. Y la verdad es que su experiencia en todo este mundo es algo muy interesante que en lo personal me encantaría conocer tu historia, me encantaría conocerte un poco más y que nos dejes toda esta enseñanza que has aprendido a lo largo de estos años. Entonces, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Encantados de que estés aquí. Me encantaría comenzar. Ya tienes, ya tienes 15 años de experiencia en la comercialización, 5 con tu emprendimiento. Entonces, me gustaría desde el principio, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezó todo esto? Si la vida te llevó por otros rumbos o desde el principio este fue como el plan que tenías. Interesante tu pregunta. ¿Cómo comencé en esto? Esto arrancó cuando terminé bachillerato y hice un examen para entrar a la Unitec en Ciudad de México y por alguna razón marqué mal un número que me llevó a una empresa de gelatinas líder en el mercado. La gelatina se llama Gelatinas de Gary y esto me llevó a irme a Guadalajara por un par de meses. En teoría era un proyecto por un año o 2 años. Al final del día me acabé quedando en la empresa 11 años en Guadalajara. Me tocó desarrollar un mercado partiendo desde ceros. Y pues bueno, lo interesante de todo esto es que sí me llevó por otro rumbo que yo no esperaba, que era el tema de las ventas. Cuando yo empiezo a incursionar en todo esto, me doy cuenta que de verdad el billete y el dinero está en lo que vendes y no en una oficina como tal, hablando de mi experiencia. Llega un punto en el que tengo que salir de la empresa y me aviento a poner una comercializadora simplemente por el hecho de tener un cierto número de contactos en Guadalajara, que muchos me empiezan a ofrecer sus productos, algunas empresas de talla muy grande como la marca Campbell's, que en aquel momento era muy fuerte, las sopas y todo esto. Y bueno, empiezo a poner mi comercializador en Guadalajara y como todo buen emprendimiento, quebré a los 2 años, inminentemente fue una quiebra fatal y de ahí empezamos a hacer otra parte del reemprendimiento de nuevo, ¿no? Oh, oye, ¿y cómo, perdón, Goku, cómo sucedió este tema? Porque de fracasar, creo que es un tema que es muy común bueno, más bien no es tan común, o no se habla tanto de, hoy se empieza a hablar mucho de los fracasos, estás hablando del tema de que reinventaste o que tuviste que volver a reemprender, y bueno, ahorita que lo estás comentando, creo que hay muchas personas que de pronto no les cuesta un poquito de trabajo o tienen miedo a volver a intentarlo, o volver a hacerlo. Sabemos que cuando emprendemos es súper difícil porque venimos sin experiencia, vamos sin saber hacia dónde vamos a ciegas. Entonces, cuéntame un poquito ahí cómo es que pasaste esta etapa para volver a emprender y llegar a lo que hoy ya eres. Mira, fue algo muy curioso porque en una situación personal donde no ves llegar ciertos problemas, cuando estás emprendiendo te enfrentas a una falta de conocimiento emocional, a una falta de capacidad financiera, te enfrentas a muchas cuestiones y factores externos a lo que es tu persona. Yo soy en lo personal muy afectivo, muy emocional, y cuando tengo esta situación personal, se me viene una carga encima que opto por ser honesto antes que todo con los socios que estaban en ese momento y decirles, no voy a poder con esta capacidad para poder controlar la empresa, y tenemos que dar las gracias porque si no puede pasar algo mayor. A pesar de eso tuvimos que cerrar, sí hubo una pérdida importante, y no te digo que te levantas en un mes o en 2 meses, me tardó en levantarme 1 año y medio, 2 años aproximadamente, pero yo nunca dejé de vender. Yo por alguna razón desde niño me tocó una mamá que siempre trabajó arduamente y siempre me inculcó dos opciones. O te volvías bueno en la escuela para tener una carrera realmente productiva como abogado, doctor, lo que fuera de este tema, o te volvías bueno en las ventas. Y yo siempre vendí desde los 12 años, desde que tengo uso de razón, pero este proceso me llevó a reinventarme. ¿En qué sentido? A volverme a preguntar si quería emplearme y estar en el mundo corporativo o definitivamente me iba a aventar a volver a iniciar de ceros y a volver a confiar en mí. Y esto volvió a suceder en Ciudad de México, donde volví a reactivar mi empresa y volví a empezar a comprar poco a poquito en Central de Abastos.
Y pues de alguna manera eso fue lo que nos llevó a tener hoy la experiencia de, pues ya bastantes años, ¿no? Desde los 15 años, tengo 46 años, pues ya un par de años en este segmento. Y eso es muy interesante, la verdad, porque a veces cuando hablamos de emprendimiento, yo lo he escuchado mucho aquí en las entrevistas o en las personas que tengo a mi alrededor, es energía de que funcione, primeramente, ¿no? Y cuando vemos que no funciona, creo que es algo muy valioso lo que tú hiciste de decir, tal vez no, y tal vez soy sincero con las personas involucradas y decir, paramos, porque hay personas que como que forzan y forzan y forzan y al final pues termina mucho peor. Entonces creo que eso es algo muy valioso, las personas que nos escuchen, que emprendan, que vean todos los factores de los pros y los contras, y si es un no, es mucho más valioso decir un no en grande y entonces volver a probar otras herramientas. Hablando un poquito ya de lo que dijiste, empezaste otra vez en Ciudad de México. Si no mal entiendo, entonces, ¿esta ya era tu marca Shibumi cuando iniciaste otra vez acá en la Ciudad de México? No, te platico, la primera empresa que yo abrí se llama Enco Distribuciones y la abro en el 2007 aproximadamente por una oportunidad de logística. Cuando quebramos esta empresa, yo estaba solo. Posteriormente formamos Integradora Mercantil Conol, que es una empresa que tengo con mi esposa hoy en día, y tenemos cerca de 5 años. En paralelo con la otra empresa, sucede algo muy curioso antes de pandemia. Yo distribuía una marca para insumos de cafetería, que bueno, como todas las marcas, tenemos altibajos. Yo me caracterizo por tres factores muy principales que me encanta vender: servicio, atención y sobre todo honestidad. Los factores de precio de lo que vendas es un término secundario cuando no tienes estas tres primeras características. Si no atiendes oportunamente, si no surtes oportunamente y si no eres leal con tus clientes, te vuelves un levantapedidos común y corriente en el mercado y no eres más que la persona que se encarga de llevar ciertos productos. Cuando esta marca no quebró, pero sale del mercado, dejó un boquete en el servicio propiamente de tres sabores que era matcha, taro y chai. Y cuando yo llego a la agencia a decirle, oye, la empresa tronó y no me están abasteciendo, una de ellas me dijo, pues tienes una responsabilidad muy grande que es hacer una marca tú, volver a surtirnos un mejor producto y yo te pido que si está en tus manos, desarrolles algo y lo antes posible. Suena muy fácil que alguien te diga, desarrolla una marca y desarrollas la parte rápido porque dejaste un boquete y no queremos que nadie nos atienda, queremos que tú lo hagas. ¿Qué sucede con esto? Nos pusimos a buscar laboratorios, nos pusimos a buscar desarrolladores de sabores, empezamos a ver algunos sabores que estaban visiblemente bien en mi mercado y de ahí surge Shibumi, que empezamos con 4 sabores en el 2000 me parece, y hoy en día tenemos cerca de 60 productos en el catálogo de Shibumi como tal, y pues ya surtimos a nivel nacional y muchas cosas que han pasado increíbles a raíz de esto, ¿no? Y por decir ahí en los productos, a mí me interesa muchísimo, tú como dueño de la marca, ¿cuándo es cuando dices este producto entra al nuevo catálogo y cuándo no? ¿O qué factores tú analizas para decir, vámonos para probar estos rumbos? Porque ya son casi más de 60. Exactamente. Mira, yo soy un emprendedor de calle y esto es bien curioso y hay Rodrigo Herrera, que es el presidente de Genoma Lab, dice que para que seas un buen emprendedor tienes que tener la calle y si no tienes el 80% de conocimiento y de frustración en la calle, difícilmente la vas a armar emprendiendo algo. ¿Por qué? Yo siempre le pregunto al cliente qué es lo que necesitas, qué es lo que te está fallando en el mercado. Ah, es que no me están surtiendo un sabor matcha con esta característica. Los sabores matcha es un sabor complicado porque es la hoja del té verde y literal sabe a pasto. Sí. Y si a esto le sumas que no tiene buena mezcla con lácteo y con el azúcar y con ciertos productos, pues te queda un sabor que no es nada agradable. Y este fue nuestro talón de Aquiles. Sacamos un matcha hoy en día que tiene una aceptación increíble y lo vemos en Mercado Libre como tal. Y bueno, básicamente lo que yo desarrollo son las necesidades que tienen los clientes basado en lo que ellos nos van recomendando. Entonces, yo simplemente atiendo la necesidad del cliente y algo bien importante, yo no vendo lo que a mí me gusta. Yo satisfago al cliente cubriendo una necesidad que tienen en ese momento y esa es la clave que tenemos como empresa y lo que nos ha permitido posicionarnos hoy en día. Wow, pues sí, en esa parte sí pude experimentar, quien no lo sepan, igual abajito vamos a estarles dejando los links.
probé justo tus productos y justo esa clave dices, de ese sabor en particular, me gusta mucho porque a mí no me gustaba y tiene como ese dulce que a las personas que no deben de probarlo, abajito les dejamos el link. Y pues a partir de eso me gustaría preguntarte, porque creo que en el camino, sí, Matías. Sí, bueno, tal vez antes de preguntar, porque entiendo que tus productos están relacionados o sea, como hacer como si fuera un polvo, ¿no? O ya como procesado de alguna forma, ¿no? Y muchas veces en las cafeterías, o esto lo pregunto porque a lo mejor vas a tener muchas opiniones en contra de las personas que a lo mejor venden el producto como más natural, entre comillas. Y me gustaría saber cómo es que llevas a cabo, o sea, porque tu producto es bueno, ya Goco ya nos dio aquí la autorización, bien, pero, y sabe muy rico, pero me gustaría saber cómo llevas a cabo las contrapartes de otras cafeterías, de otros puntos de vista cuando dicen, no, es que es en polvo, ¿no? O no está hecho realmente con, no sé, a lo mejor no sé, con un proceso, por ejemplo, el chai, ¿no? Que de pronto está en polvo y de pronto está en la forma en la cual lo hacen de forma natural, orgánica o artesanal, que ya hoy lo manejan muy así. Eh, ¿Cómo has podido involucrarte en el mercado ante esa tendencia también de hacer ver que hoy en día es mucho mejor lo, pues el proceso artesanal, llamémosle así? Ok. ¿Cómo has podido involucrarte mucho en el mercado? Porque al final, pues, vas entrando, ¿no? Y vas entrando, ¿qué estrategia le das a estos emprendedores que de pronto tienen en contra las tendencias y que al final hoy vemos como en casos como el tuyo que sí se puede? Pues me gustaría saber cómo ves esta parte, cómo lo llevas a cabo. Supongo tienes muchas críticas de pronto, y yo entiendo, o sea, me gusta mucho a mí toda la onda del café, em, pero o bueno, de las cafeterías, pero me gustaría saber tu opinión acerca de esto. Mira, aquí pasó algo bien curioso y es lo que les comentaba. Si tú vendes lo que a ti te gusta, vas a un mercado totalmente limitado. Yo en lo particular consumía mucho todo este tipo de productos con azúcar a nivel general y que de toda la vida. Cuando yo empecé a entrar a este segmento, yo tenía muy claro que yo no iba a vender lo que yo quisiera, sino más bien iba a ir captando las necesidades de cada mercado. Y algo que yo tengo como frase de vida es, siempre pase lo que pase, construye el no a un sí. ¿A qué voy con esto? Cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿me puedes vender esto? Te dicen no. Cuando a mí me preguntan, oye, Carlos, ¿tienes manera de conseguirme el chai en hoja? El masala chai, que es en hoja, yo vendo el polvo, pero tengo la capacidad de tener todo tipo de proveedores que me venden unos en hoja, el orgánico, el procesado, el que sea. Yo no me clavo ni defiendo ningún punto de vista porque al final todos los segmentos y todos los mercados requieren cierto tipo de atención. ¿Qué es lo que nos ha caracterizado a nosotros? Que siempre damos un sí y siempre les digo, en este momento no lo tengo, pero dame oportunidad, en 3, 4 días te lo consigo. Si te gusta, lo meto al inventario y ya tengo una posibilidad para surtirte de inmediato. Yo tengo una regla de abastecimiento a nivel nacional, lo que más me tardo son 72 horas en surtirte. Local, Ciudad de México o La Paz, Guadalajara, lo surtimos el mismo día. ¿Por qué? Porque estamos muy comprometidos con esa parte del servicio. Siempre habrá lugares que te van a comprar productos orgánicos. Tenemos productos sin azúcar, tenemos productos con azúcar, tenemos sustitutos de todo tipo y esa es una de las ventajas que tenemos como empresa. No estamos encasillados a un catálogo como tal. Ok, ok. O sea, no, suena súper interesante porque al final no te limitas a lo que, o sea, más bien voy viendo las necesidades. Obviamente suena complejo porque suena fácil el decir amplío mi inventario, ¿no? El tema no solo es ampliarlo, el tema es buscar el proveedor, encontrar que cubra las características que tu cliente necesite, que lleguen los tiempos que ahora tú ya estás estimando, ¿no? O sea, también hay que poner un poquito más de contexto, ¿no? A lo mejor a los que nos escuchan, que de pronto suena fácil y no es fácil, pero la importancia del valor que le das al cliente creo que es súper interesante cómo en realidad te enfocas en él y en poder solucionar su necesidad, ¿no? Mira, pasa algo bien importante.
Hablaba de con quién formé esta empresa, que es con mi esposa. Actualmente tenemos una conformación de 6 personas, pero mi esposa es la parte crítica de todo esto, porque le digo, me acaban de pedir este producto, consígueme el proveedor ahorita mismo. Me consigue el proveedor y yo ya me encargo de la negociación, pero todo lo hacemos en ese momento y no dejamos para mañana cuando es una posibilidad de negocio nuevo, ¿no? Y partiendo de esa opción, pues ya lo vamos replicando hacia el resto del mercado y por eso hemos tenido este crecimiento tan grande de tantos SKUs, ¿no? Porque no soy yo solamente, es la parte logística que se encarga mi esposa, la parte administrativa, la parte de bodega y pues obviamente tu servidor que está pues en el campo de batalla, por así llamarlo, que es la calle y en el día a día, ¿no? Y por decir, ese tema que comentas de tu esposa, alguna vez lo platicamos a la hora de emprender, siempre decimos que las personas cercanas, ¿no? Y hay veces que se busca que todo salga bien, pero lamentablemente hay conflictos cuando inicias con personas, con tu familia, por la parte monetaria más que nada, porque inicia todo muy bien, pero ya cuando pones el sueldo, oye, te va a tocar esto, pero luego dices, ay, yo estoy haciendo más, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo tú lo has manejado con tu esposa? Porque creo que ya están muy consolidados, pero me gustaría que nos contaras tu experiencia y si es un sí o un tal vez para las personas que nos escuchan. El emprendimiento en pareja es el proyecto más grande que te puedes imaginar en la vida. Es más que el mismo pedir matrimonio. ¿Por qué razón? Porque cuando tú emprendes, tú tienes en riesgo tu capital todos los días, diario, sea día festivo, sean vacaciones, nunca tienes ese control sobre tu capital. Nosotros algo que hemos hecho es, llevamos 7 años juntos y te puedo decir que no hemos tenido sueldo. Sí apartamos lo que son para nuestras vacaciones, sí salimos de viaje de repente, pero la gente ve la punta del iceberg, ¿no? Nadie ve lo que está por debajo de lo que son las olas y el mar. Y créeme que es muy complicado porque sí careces de muchas cosas, sí llegas a quedarte sin lana cuando tienes que estar invirtiendo en nuevos desarrollos de productos. Todas las pruebas cuestan dinero. Mandamos a hacer bolsas serigrafiadas, que por ejemplo un lote de bolsas son 5,000 bolsas y son 70,000 pesos y de repente no cuentas con ese recurso y pues volteas a ver a tu pareja como diciéndole, oye, China hay que dar tarjetazo y hay que hacer más llamadas y vender más. Al final todo se resume en vende más para que tengas más. Pero yo puedo decir que tengo una pareja que ha estado conmigo incondicionalmente y pegada, ¿no? Y que el tema realmente del dinero no ha sido un factor. Sí nos volteamos a ver como diciendo, chin, no es el momento de hacer esto, pero vendrán épocas mejores y yo puedo presumir que tengo una excelente socia y una excelente pareja. Oye, pues muchas felicidades por tener esta pareja que te encontraste o que llegó o que se llegaron a ver, porque yo apenas escribía un poco acerca de la importancia de la pareja en el emprendimiento, ¿no? Que muchas veces puede ser un trampolín o puede ser algo que te pueda, pues, limitar muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no entienden lo que un emprendedor necesita, piensa, sabe, vive, ¿no? En el día a día uno está, pues, enfocado, pareciera que uno anda no haciendo nada, ¿no? Y de pronto pues la responsabilidad que tienes ante un equipo, una estructura, un sistema, un avance, mejorar los procesos, o sea, hay muchas circunstancias, vender principalmente, ¿no? Pues no lo entiende, ¿no? Llega uno muy abrumado, cansado, tener que hablar de pronto con personas que ya pasó un problema, con un cliente, las cosas no son siempre perfectas y regularmente las bombas llegan, ¿no? A las personas responsables. Entonces, pues me gustaría preguntar, o sea, o yo hablaba de este tema muy en específico, tengo mi opinión. Hoy veo que a lo mejor para ti es muy, o ha sido una base muy sólida, pero me gustaría a lo mejor preguntarte qué tan importante así directamente ha sido tu pareja para poder llegar a donde están y, y a lo mejor, pues sí, o sea, qué tan importante es para ti esta parte y cómo sientes esta dinámica. Mira, cuando tú comienzas un emprendimiento de joven soltero, es muy diferente a cuando comienzas o cuando invitas a alguien a que comparta contigo un emprendimiento. Cuando yo conocí a mi esposa, pues ella se dedicaba
al ramo de la construcción, nada que ver con lo que yo tengo. Cuando empezó a involucrarse en todo esto, a ella le daba mucho miedo que cada proyecto representaba pues una inversión directa y lo poquito que vas ahorrando se tiene que ir completamente a pagar pues el muestreo, las fórmulas y todo este tipo de cuestiones. Conforme va pasando el tiempo, tienes que identificar los procesos y la responsabilidad de cada persona. Ella me dice mucho, ¿ahora qué estás haciendo? Ah, estoy desarrollando ahora la línea de las tisanas, ¿no? Fruta deshidratada. Oye, ¿por qué estás desarrollando constantemente productos? Y aquí va algo bien importante que ahorita voy a hacer un paréntesis. La única manera en la que te puedes mantener firme, de pie y sobresaliendo es innovando, desarrollando, porque si no te consume el propio mercado. Hoy ya no solamente es competir contra el mismo mercado tradicional o contra tu competencia directa. Hoy es competir contra inteligencia artificial, contra factores de redes sociales, y son muchas cosas que si tu pareja no está contigo en el sentido de entender cuál es tu potencial y cómo te manejas, es muy fácil que puedas tronar. Yo trabajo en lo personal de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y no quiere decir que todo el tiempo esté en la computadora. Pero me levanto 5 de la mañana, reviso Mercado Libre. A las 10 de la mañana venimos a abrir la tienda que tenemos en el punto de venta en La Paz, Baja California Sur. Monitoreo el almacén de Ciudad de México. Monitoreamos compras. Hacemos pagos, que eso se encarga mi esposa. Entonces llega un punto donde vas delegando todo y vas teniendo esos puntos de encuentro de parejas, que es realmente lo padre. Y cuando volteas a ver y dices, oye, tenemos una tienda que está completamente abastecida, oye, tenemos una bodega de la Ciudad de México con mucha mercancía y mucho movimiento a Mercado Libre y Amazon, estamos haciendo un buen trabajo. Y eso súmale pues todos los factores de familia, los hijos y todo. Sí es complicado, pero yo me siento, a lo mejor yo hablo por mí, afortunado y bendecido porque pues sí me tocó una pareja que pues siempre ha estado conmigo y de la mano, ¿no? ¿Y cómo la convenciste? Soy un vendedor. Ya lo de preguntas, ¿por qué está conmigo? Porque sí le vendí la idea de estar conmigo y de una manera muy natural. Yo cuando inicié con ella me dice, ¿tú qué haces? Yo vendo galletas, galletas Magma y yo vendo gelatinas, que era donde tenía mi primera comercializadora y yo me dedicaba a eso, a vender abarrotes prácticamente. Y hablando un poquito sobre todo esto que me estás diciendo de que empezaste joven, la diferencia de emprender joven y de emprender un poquito más adulto, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué crees que ha sido una ventaja para ti para abrir un poquito la mente y de decir de innovar? A veces yo veo mucho que cuando ya sí tienen la experiencia, cuando emprenden un poquito más grandes, pero a veces se cierran mucho a nuevas posibilidades, a nuevas técnicas. ¿Qué opinas tú de que iniciaste joven y todo lo que has vivido en este trayecto? Mira, si yo tuviera una posibilidad de hacer un libro, se llamaría 101 frases que cambiaron mi vida como vendedor. Y una de esas frases me la dijo mi mamá cuando cumplí 18 años. Si no te gustó la escuela, más te vale ser un buen vendedor, porque la vida es muy difícil afuera. Yo ya traía cerca de 4 o 5 años con mi mamá en el negocio. Vendíamos persianas, cortineros, y yo ponía taquetes y iba a poner y a montar todo esto en las obras. El emprendimiento realmente lo empiezas a tener desde casa. Cuando tú le dices a tu papá, yo quiero ser astronauta, y te dicen, estás loco, aterriza, eso nunca va a pasar, nunca vas a ser astronauta, te empiezan a cortar las alas poco a poco. Yo creo que todos tenemos un sueño desde niño y lamentablemente en casa te empiezan a truncar esas oportunidades por los problemas que hay en casa de dinero, de las mismas parejas. Tú dedícate a la escuela, yo me dedico a darte de comer. Y llega un punto que pues terminas tu carrera a los 25 años y crees que al salir el mundo laboral te va a decir, sé que hay una dirección para ti con 50,000 pesos y te das cuenta que no pasa el sueldo de 8,000 pesos y estás haciendo algo que no quieres. Nosotros tenemos 4 hijos y yo siempre les he hecho ver el poder de salir a vender. Cada uno tiene su habilidad de manera diferente. El más pequeño, por ejemplo, tiene ahorita 10 años y a él le encanta preparar pedidos. A él le encanta bajarse a cobrar a las tiendas, a las cafeterías. Y siempre le explico la importancia del presentarse, de ir bien arreglado, bien vestido, conocer lo que estás haciendo y sobre todo ser educado. Un mediano grande le encanta mucho el tema de la logística, mover cajas, el patín, todo este rollo. Y mi hija la mayor tiene 17 años y se encarga de manejar todo Mercado Libre ahorita y maneja 2 empresas a sus 17 años.
Entonces, si me dices qué es el emprendimiento, yo creo que es la libertad de que tus hijos cumplan un sueño y que constantemente les digas qué quieres hacer, qué quieres soñar, cómo te apoyo para que cumplas tus sueños, pero el perfil de país latinoamericano lamentablemente no te permite avanzar. La educación tradicional sigue siendo el mismo libro de hace 20 años y no estamos avanzando. Entonces, yo creo que hoy sí la importancia de los papás es permitir que los hijos conozcan frases como emprendimiento, conocimiento emocional, contabilidad básica, finanzas básicas, cosas que te permitan empezar a entender cómo se mueve la economía de una casa, de tu entorno inmediato. Y lamentablemente no lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Sí, no, y aparte la escuela tiene un poco el modelo de estudia para ser empleado, no para emprender mucho. A veces yo sí, siempre en la escuela decía eso, ¿no? ¿Por qué no te enseñan a hacer una empresa? Las bases que tú dices, ¿no? Y me gustaría mucho no dejar ese tema que dices, porque es cierto, hay veces que muchos tenemos sueños y a lo largo de la vida, por una cosa u otra, por familia, por situaciones externas, los dejamos ir y a veces los retomamos o no. Entonces me gustaría preguntarte a ti, Carlos, ¿cuál era ese sueño de niño que decías, me encantaría lograr eso? Y si ahorita crees que todo lo que haces va de la mano un poquito con el sueño que tú tenías. Ok, te platico un poco. Mi papá, cuando yo recuerdo que empecé a viajar, tenía 4 o 5 años. A mi papá le encantaba salir entre 4 y 5 de la mañana cuando viajábamos para las 8 o 10 de la mañana ya estar en un lugar muy lejos. Te hablo de Ciudad de México y amanecer en Veracruz, en Puebla, en Chiapas, no lo sé. A mí de inicio me gustaron mucho los viajes, pero siempre tuve el conflicto con la escuela. No me gustó la escuela, nunca me gustó seguir el sistema tradicional y siempre veía la manera de cómo conseguir dinero. De alguna u otra manera me obligaron a acabar la prepa y cuando tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, decidí no hacerlo porque yo sabía que podía seguir cumpliendo mis sueños. ¿Qué pasa en este trance cuando termino la prepa? En una de las empresas que tengo la oportunidad de trabajar para una federación de la CONADE, que era la Federación de Básquetbol, donde empecé a suministrar insumos, lo que se usaba para las carreras, playeras, uniformes, computadoras, impresoras, muchas cosas, pero me exigían demasiado como no te imaginas y eso me volvió sumamente profesional y empecé a viajar por hobby. Al día de hoy tengo 12, 13 países visitados. En unos me fui realmente sin dinero, era el hecho de llegar a algún lugar y lavar baños, meserear, hacer cosas que comúnmente no haces como turista para poder alargar tus estancias. Cuando yo llegaba, volvía a hacer otro pequeño emprendimiento, generaba mis recursos y volvía a viajar. Mi hobby número uno es viajar. Amo viajar y por lo menos una vez al año salgo al extranjero y muchas veces viajo localmente. Suena fácil, sí, pero al final del día tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que conocer todos los mecanismos que te permitan hacer un viaje eficaz. Dentro de esta parte te puedo decir, hay una plataforma de una aerolínea que te cuesta un pase anual 8,000 pesos y cada viaje que hagas entre Ciudad de México y a donde quieras te cuesta 500 pesos por viaje. Esto la gente no lo sabe, pero si aprendes a viajar con este tipo de promociones, te puedo apostar que conocerías tantas cosas, pero la gente está inmersa en los empleos de 9 a 5, en los problemas del día a día con la pareja y en el cómo no vamos avanzando, ¿no? Entonces, este es un tema bien importante del emprendimiento, de por qué los hijos a veces no caminan hacia ese lugar, ¿no? Sí, la importancia de la educación también creo que se debería de actualizar y creo que podría dar mucho más conciencia en cómo podemos tener mucho más información. También la realidad es que como humanos, por lo que percibo, es la incapacidad de poder retener esa información. Actualmente, por ejemplo, a mí en mi ámbito, de pronto reclutar personas profesionales, es súper complicado encontrar personas que sepan tener comprensión de lectura. O sea, en serio, muy pocas personas tienen comprensión de lectura, lo leen y no saben qué están leyendo, ¿no? Entonces también muchas veces es complicado por el factor humano. He analizado un poquito acerca de todas las estructuras que existen a todos los niveles. La verdad es que sí funcionan, pero funcionan en un
en una utopía, ¿no? Entonces, falta este factor humano donde a lo mejor se tendría que personalizar un poquito más dependiendo de las habilidades, circunstancias de cada una de las personas, porque no todos estamos en el mismo lugar, pero sí comparto muchísimo que debería de haber un cambio de la forma en la cual podemos aprender para que todos podamos desarrollarnos de una mejor forma y podamos generar una conciencia mucho más apta para que podamos vivir en mucho mayor armonía, ¿no? Entonces, sí es una combinación de muchos factores y la verdad es que comparto esta parte de cómo tendremos que ir evolucionando hacia tener mucho más conciencia. Hago un paréntesis en esta parte. Nosotros, un grupo de personas que estamos inmersas en este mundo del emprendimiento, sabemos que es muy importante el tema de la educación, pero desde temprana edad, desde primaria. Estamos viendo la manera de poder formar una academia de emprendimiento, Academia Kids, donde a los niños no les hables de contabilidad, les hables de términos que van relacionados a cómo se maneja la información. En el tema financiero, cómo se maneja la economía de una casa, cómo se maneja el manejo emocional, que insisto, es algo súper importante porque los niños de hoy en día, todos están estresados. Esta generación nueva que está ingresando a tomar puestos directivos no tienen la capacidad que teníamos los de la vieja escuela, por así llamarlo. Hoy todo lo resuelven en demandas laborales, en es que estoy estresado laboralmente, es que mi jefe me volvió a ver feo, y ya no hay esos compromisos que había anteriormente. Entonces, sí creemos que hace falta una capacitación previa a todo este tipo de educación que existe hoy en día para que la gente pueda entender por dónde tienen que empezar a emprender y cuáles son los primeros conocimientos que deberías de tener, ¿no? Para no frenar a tus hijos, vaya. Claro, y al final, pues creo que son las corrientes, ¿no? Creo que de pronto hoy en día con todo el tema de las redes sociales, con todo el tema de toda la información que ya tenemos, pues puede llegar a puntos donde, por ejemplo, hoy yo he visto en circuito pasar una ambulancia y veo como hoy intentan abrirse, o sea, no lo hacen perfecto como en las fotos que vienen de Alemania o de países de primer mundo, pero de verdad veo una intención que a lo mejor viene a partir de una educación que no es que nos ataquen con esa información el gobierno o las estructuras sistemáticas que existen, sino las mismas corrientes desde memes hacen que las personas entiendan o generen mayor conciencia, ¿no? Pero, también el tema está del otro lado, la contraparte, en donde si las personas empiezan a tener corrientes de: "Tengo que demandar, me están atacando, tengo que me victimizo", yo creo que sería la respuesta, me victimizo ante las circunstancias de la vida, y ahora voy a tratar de vengarme o de hacer algo en contra de, es ahí donde a lo mejor también está el peligro de todas estas corrientes de información, ¿no? Y creo que educar, precisamente en la parte de cómo generar el criterio de absorber la información y qué me conviene, qué no me conviene, qué está bien y qué está mal, es parte primordial. Pero ahora con tanta información y tanto, sí, pues, con tanta información es muy complicado porque no puedes generar un criterio para todos, ¿no? Porque no todos tienen las mismas circunstancias, no todos vienen del mismo lugar, no todos tienen la misma educación, no todos tienen el mismo círculo social, no todos piensan igual y entonces se convierte que un mensaje pueda ser distinto para muchas personas. Y ahí está, yo creo que el gran reto, y yo creo que, pues, es una muy buena idea lo que están promoviendo. Sí, esperemos lo podamos consolidar y pues juntar al grupo de personas que podamos formar algo en un corto tiempo, porque sí creemos que puede ser interesante, ¿no? Sí, claro, y desde una temprana edad con ejemplos como muy cotidianos y tranquilos, ¿no? Lo que decías, cómo son las finanzas en una casa, porque hay veces que mencionan mucho que de niño, no sé si a muchos de las que nos escuchan o ustedes mismos, de niños no se hablaba de dinero, ¿no? O sea, te dicen, pues no sé, tú con tus cosas, pero tal vez el dinero, el hábito del ahorro, esas cosas de concientizar desde temprana edad que puedes ir creando tus cosas. Por decir, el modelo que tú tienes en tu familia, a mí me parece muy interesante, porque para empezar, tú ya detectaste las habilidades que cada uno de tus hijos tiene, y entonces en esa parte dices: "A ver, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo?". Tu hija, que a los 17 años ya maneje tantas cosas, me impresiona mucho, porque incluso desde la familia existe ese apoyo, entonces cuando ya no salga, porque ya está en el mundo tal vez laboral de alguna forma, pero, cuando crezca un poquito más, ya tiene esas bases y
y no va a esperar a los 25 años a terminar una carrera y decir, a ver qué pasa, ¿no? A aplicar a ciertos trabajos. Eso me parece muy bueno, que también puede ser una parte de privilegio de un papá muy consciente, tal vez como tú, porque hay igual chicos que tal vez incluso no tengan como esa red de apoyo, pero sí escuchar este tipo de cosas, investigar y ver cómo esas habilidades tuyas puedes explorarlas, no necesariamente en la escuela. No digo que la dejen, pero como tú dices, tal vez tu fuerte no era el estudio, pero entonces como la frase, ¿no? Entonces aprende a vender, aprende a hacer algo que a ti te apasione y hacer lo mejor posible. Y hablando un poquito de eso, me gustaría mucho tocar el tema del e-commerce, de Mercado Libre, ya lo has estado mencionando. Eres experto en ese tema, pero ¿cómo iniciaste en este mundo para expandirte y cómo ha influido el e-commerce para el crecimiento de tu marca? Ok, te platico. Hace 10 años exactamente, yo maquilaba bordados para uniformes en el centro de la Ciudad de México y por alguna razón alguien me pidió que cotizara en Mercado Libre y yo no conocía la plataforma y empecé a picar y a ver y vi, crea tu cuenta. En ese momento era muy fácil crear una cuenta, no había tanta restricción y creé la cuenta y la dejé guardada como por un año más o menos. En algún momento que retomé otra vez lo del emprendimiento con la empresa, empecé a subir un par de cosas y empezaron a caer ciertos productos. Me mantuve a la par, estuve trabajando en algunos proyectos alternos y Mercado Libre lo traje muy tranquilo, siempre vendiendo poquito, 1,000, 2,000, 5,000 pesos mensuales, pero llegó un punto donde formé la empresa con mi esposa directamente y empezamos a subir bastantes productos. Fuimos a una conferencia que anteriormente daba Mercado Libre, que era una conferencia anual de toda Latinoamérica, era en el centro Banamex, y conocimos a un directivo de Mercado Libre que conoció lo que hacíamos y me dio la oportunidad de darnos una tienda oficial. Una tienda oficial es como tener una autorización de una agencia de coches de marca a la que le quieras poner, pero deja de ser un lote de autos para ser una agencia certificada. Esto le da al consumidor una certeza de que eres una tienda oficial donde Mercado Libre respalda 100% todas tus transacciones, que tus productos son confiables, que tienes legalmente todo establecido. Con el paso del tiempo fuimos ingresando bastantes marcas al punto que hoy tenemos cerca de 5 tiendas oficiales que representamos de otras categorías como tisanas, de jarabes, concentrados, etcétera. Y pues, ¿qué te da Mercado Libre? La posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo, la posibilidad de empezar a crear sueños para ti, para tu familia, de poder ir a lugares, no nada más de viajes, sino lugares que nunca te imaginaste, poder estar en un restaurante, en un viaje, hacer tantas cosas. Hoy, derivado de todo lo que está pasando a nivel mundial, pues obviamente las plataformas han crecido en una dimensión impresionante. El sector que más crecimiento tiene hoy es Mercado Libre, por encima de Amazon a nivel Latinoamérica, donde está, no sé, ocupando un 56%, yo creo, de lo que es la plataforma electrónica de comercio a nivel Latinoamérica. Mercado Libre hoy tiene cerca de 6 series, me parece, en Tijuana, Monterrey, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara. Y todo esto te va llevando a estar diario innovando en qué está pasando en Mercado Libre, cómo están evolucionando ellos, cómo las publicaciones, no nada más es tomar una foto, subirla y ponerle precio y venderla. Yo no tengo una carrera financiera, pero al final del día, afortunadamente YouTube y muchas cosas permiten ir aprendiendo cómo costear, cómo tener un producto rentable, cómo vender calidad, porque hoy toda la gente cree que todo se vende a través de descuentos, ofertas y cupones, y la verdad es que no. Y somos aparte líder Gold. Solamente hay una categoría arriba, que eres pues ya el top del top, y estamos una categoría abajo, donde pues prácticamente es lo que representamos por 10 años de trabajo, ¿no? Y pues te digo, Mercado Libre nos ha permitido tener un grupo ya de 6, 7 personas trabajando en la empresa, y pues ya tenemos una estructura pues algo interesante, ¿no? ¿Podrías decir que la base ahorita actual de tu negocio sí es el e-commerce? Podría ser. Sí, un 90% es nuestra venta Mercado Libre. Y, y bueno, aquí digo, ya contaste un poquito del cómo es que sucedió, pero muchas veces muchos de los emprendedores
tienen esa limitación a que salga, a que todo sea perfecto, ¿no? En tu caso, a lo mejor tuviste la oportunidad de conocer a esta persona. Hoy en día ya hay más competencia, a lo mejor estuviste en otras circunstancias donde había menos, eh, a lo mejor demanda, más en Mercado Libre. No sé cuántos años lleves en Mercado Libre, pero a lo mejor se empezó a hacer, después de la pandemia es cuando cambiaron drásticamente todo su modelo de e-commerce, que fue lo que le ha dado el boom, y hoy mantienen todo eso que Amazon estaba dando, que sales muy caro. Hoy lo sigue manteniendo Mercado Libre porque sigue apostando a ser el líder en e-commerce, pero hoy ante estas circunstancias y ante estas situaciones, ¿qué recomendaciones darías a estos emprendedores que ya tienen su producto, que lo quieren meter a Mercado Libre, o Amazon o algún e-commerce, que a lo mejor creen que no tienen el producto perfecto, que a lo mejor no tienen la información de costeo? ¿Qué recomendación les darías? Que le intenten, que vayan aprendiendo, no sé, ahí, ¿qué les dirías tú a todos ellos que tienen muchas dudas y desconocen muchas Me cosas? pasaron dos factores muy principales cuando ingresé en Mercado Libre. Dos de mis mejores amigos, uno vive en Europa y vive de Mercado Libre. Cuando yo le pedí el favor hace 11 años que me ayudara a entrar, simplemente fue, no, no te va a funcionar. Me cerró la puerta. 3 años después le volví a preguntar a otro amigo, oye, yo ya estoy dentro necesito que me enseñes. Me dijo, no, lo que a mí me sirve no te va a servir a ti. Y entendí que nadie quiere que estés mejor que alguien. Yo en esta parte sí te puedo decir que si al final pueden poner mi teléfono, mi liga de contacto y todo, yo estoy abierto a enseñar a los emprendedores. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay una competencia desleal, y ese es el término desleal, y parte desde los proveedores. Tú haces crecer a un proveedor, y yo siempre les digo, solamente no me chapulines o no me brinques cuando un cliente te busque. Dile que yo soy el distribuidor porque yo ya piqué piedra por ti 1 año, 2, 3, 4 o 5. Al final son palabras al aire porque todos los proveedores en su mayoría, la mayoría, y no hablo de todos, son muy desleales. Cuando yo empecé a ver este segmento, yo me puse como objetivo construir marca propia. Y mi marca propia se llama Shibumi, que en japonés significa lo elegante de lo sencillo, porque así es nuestra ideología: ser elegantes, ser comprometidos, ser pulcros en nuestra marca, nuestro trato, pero de una manera sencilla y transparente. Cuando empezamos a construir todas las categorías como jarabes, concentrados, tisanas, polvos, con azúcar, sin azúcar, sí es más trabajo que comprar una marca ya hecha. Pero a todos esos emprendedores que hoy tienen su marca, que venden zapatos, que venden salsas, que venden playeras, que son su propia identidad, yo les diría que no se rajen, que estén dispuestos a pegarle 5 años, que estén dispuestos a sacrificar todo: relaciones personales, salidas a fiestas, a viajes, gustos propios, porque sí está comprobado que si aguantas 5 años en esa dinámica, en ese seguimiento y en esa disciplina, vas a lograr construir muchas cosas. Hoy Mercado Libre, como bien lo dijiste, después de la pandemia cambió por completo porque tuvo un crecimiento impresionantemente, al punto que las bodegas donde puedes cargar y descargar más de 200 trailers de manera simultánea se colapsaron y llegó un punto donde ya no había capacidad de recibir más mercancía. Quien tenía la oportunidad de vender en pandemia se consolidó impresionantemente, y ahí para acá obviamente es más difícil entrar, pero créeme que no es imposible. Y esos pequeños emprendedores que hoy se están preguntando si vale la pena, mi respuesta sería sí, sí vale la pena. Suena muy trillado, pero es el no te rindas y día a día mentalízate a que hoy puede ser el día en que te compren 2 productos más o 3 productos más, y que hoy des ese primer paso a empezar a vender un poquito más, ¿no? Y por decir, en la parte justo del costeo que comentaban, no sé, una pregunta: si yo fuera como emprendedora, tengo mi marca, me gustaría empezar a vender, ¿cómo funciona eso? ¿Se queda una parte la aplicación? ¿Cómo sería? No sé, que nos pudieras dar algún ejemplo de, bueno, si vale esto, tu producto, ¿cómo sería ese costeo como para la plataforma? Mira, hay una parte que a mí me decían si yo estudié finanzas, y les digo no. Yo lo que soy bueno es en el razonamiento matemático, de pensar muy rápido. ¿En qué sentido? Yo conozco gente que va y compra a Sam's, a City Club, a Costco productos y los sube a Mercado Libre. Si tú literalmente vas y compras un paquete de 12 piezas y lo quieres vender tal cual en Mercado Libre,
pues más de uno pensó igual que tú y estás compitiendo contra 100 personas que venden el mismo producto. Pero si tú tienes la idea de a lo mejor ese paquete, hablo de un paquete de salsas, las abres y separas cada producto pieza por pieza y le sumas un atún, lo emplayas y lo mandas como combo, estás haciendo algo que pocos a lo mejor están pensando como tú y estás diferenciando tu idea o tu paquete como tal contra el resto de la competencia. Cuando tú vendes algo que ya está creado en el mercado, estos cursos de los vendehumos de yo te enseño a vender en Amazon y en un mes está vendiendo $50,000, la verdad es que eso no existe. Son cursos diseñados para captar gente y para que a todo mundo le saquen su lana, pero yo sí te puedo decir que hay mecanismos que te permiten hacer que vendas 5,000 o 10,000 pesos al mes con un margen del 20-30%. ¿Y por qué son márgenes controlados? Porque ese producto ya todo el mundo lo vende, lo tienen en el súper, en Walmart, en Chedraui, en Soriana, en todos lados. Lo interesante de todo esto es cuando tú vienes de una familia, voy a poner el caso de una amiga que tengo que vende machaca de mantarraya. Es una machaca impresionantemente rica, pero ¿qué crees? Que le da miedo salir de la ciudad de La Paz porque ella no conoce la Ciudad de México ni Guadalajara. Y le digo, es que si tú llevaras tu producto fuera de la ciudad, te darías cuenta de la maravilla que tienes, pero uno es romper los miedos, es aprender a ponerle un precio a tu producto, porque es un producto caro, tu trabajo tiene un costo. Algo que no nos han enseñado es, si yo te pregunto, ¿cuánto vales mensualmente con tu conocimiento? No sé qué costo te pondrías. Empiezas a tomarle un valor muy real a la inversión de tu tiempo y a qué estás dispuesto a invertir. No sé si me explico en esta dinámica, pero lamentablemente la gente no le sabe poner precio a sus conocimientos. Yo por eso les diría, métanse al tema de marca propia, porque en algún momento vas a dejar de competir contra el resto y solamente te vas a mantener en una categoría. Que sí hay competencia de otras marcas, sí, pero tu marca solo la traes tú. Y es ahí donde vienen los resultados a futuro. Sí, que eso es muy, a mí se me hace muy interesante porque injusto no solo a la hora de emprender, incluso a la hora de buscar un empleo, a veces, no sé, a mí me pasa a veces muchas que pues que no sabes cuánto vale lo que ya sabes actualmente que no sabías hace 2 años o lo que puedes ofrecer, ¿no? Porque hay veces que las personas proactivas, aunque no sepan, pues le averiguo o me muevo, ¿no? Entonces eso estaría muy interesante igual si buscaran algún curso como de imagen personal, podría ser un poquito. Mira, es un englobamiento de todo. Yo te podría decir, yo he asesorado personas donde me dicen, oye, yo tengo una ferretera, ¿cómo puedo hacer para subirme a Mercado Libre y cómo puedo consolidar mi estructura? Mercado Libre es un aparador enorme, es un aparador latinoamericano donde tus productos van a estar exhibidos día y noche. Si tú llevas una buena estrategia en Mercado Libre, en tu tienda física, como es nuestro caso, y con tu grupo de vendedores, hablando de las empresas ya consolidadas, de verdad puedes tener un crecimiento bien interesante. El tema es que la gente seguimos con un aislamiento hacia la palabra de emprendimiento. Creemos que el emprendimiento es ver si funciona algo muy, muy básico, como para perder el tiempo, como para que no te aburras. Pero el emprendimiento real de hoy en día te puede llevar a lugares que no te imaginabas ver y ver a tu negocio en puntos donde dices, de verdad no creí que Mercado Libre me permitiera, no sé, en mi caso, el año pasado ir a Nueva York con mi esposa y como dicen por ahí, mientras estás durmiendo, pues estás viendo, vendiste, 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 te levantas y dices, wow, qué increíble que sí es cierto eso, pero esa es la parte bonita, la parte fuerte es todo lo que hay atrás de ese emprendimiento, ¿no? Sí, y en esa parte también hacer un poquito más conscientes a las personas, porque muchas veces precisamente ven los beneficios y suena súper genial, suena increíble, pero al final también creo que por eso estamos aquí contando tu historia de todo lo que te ha pasado, de todo lo que has tenido que hacer, construir, insistir, no es de un año, no es en 6 meses, o sea, sí dejar muy claro porque de pronto como en todo, ¿no? El contexto se termina en un vean si se puede, sí, claro que se puede, pero el tema es todo lo que conlleva, ¿no? Y todo ese esfuerzo para que se llegue a ese punto. Y creo que el mensaje
haciendo énfasis debe de ser, sigan insistiendo. Sí, tal vez no lo cumplan en el tiempo que están esperando ni tengan las expectativas, porque también eso es cierto, ¿no? Las expectativas que tenías a las que se convierten de pronto son muy distintas, pero igual son muy fructíferas o tienen muchos beneficios, ¿no? Y también está en esa parte el valorar qué es lo que has construido y hasta dónde se puede llegar. Yo quisiera, bueno, hacer retomar también un poquito el tema de algo que hablas que es muy cierto, es todos quieren verte bien, pero tal vez no mejor que ellos. Y en esa parte es pues agradecer también que nos puedes ayudar a compartir tu experiencia, que si en algún momento nos lo permites, pues poder a lo mejor generar algo para estos emprendedores que están ahí tratando de saber cómo hacer algunas cosas, que necesitan ese apoyo, que muchas veces te limitan, que pues en el mismo medio, que también llegan a confundir, porque al final pues es ahí el nicho de muchas personas, el vender la información, y es entendible, aunque hoy ya pues es un poquito más difícil, pero aún así sigue muy activo. Entonces ahí pues está la invitación de si en algún momento te quieres sumar, como ayudar a estos emprendedores que tienen sus productos, que quieren em, avanzar y que tú ya con toda esta experiencia les puedes ayudar. Sonaría genial. Nosotros estamos ahí en tenemos algunos partners que están con emprendedores a nivel nacional como Posible o algunas otras aceleradoras. Entonces, pues igual, o sea, siempre bienvenidos todas las personas que quieran sumar para poder ayudar a estos emprendedores y al final a facilitarles un poquito más, ¿no? Y esto es un poquito del por qué también nosotros trabajamos en estas sesiones, en estas entrevistas, en estas pláticas, que la idea es eso, ¿no? Tratar de 10 segundos de toda esta hora les ayuda algo, qué genial, porque pues eso puede ser un diferenciador muy importante para cada uno de ellos, ¿no? Y también pues que querría hacer otra énfasis en la importancia de tu estructura familiar, de cómo te ayudó de pasar o sea, de tener el ejemplo de vender. Y creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, la base del ejemplo que puedas tener en casa y que si hoy tienen hijos o tienen familia, pues sean ese ejemplo hoy como Carlos que lo es con sus hijos, que suena muy genial, que sus padres lo fueron para que él tuviera ese ejemplo y que hoy en día lo sigue insistiendo y se denomina vendedor, bueno, en general, ¿no? Como lo siento que proyectas, pero eso no quiere decir que no seas todo lo demás que eres, sino que al final la importancia de tener ese ejemplo y hacia dónde vas y de seguir ese camino. Y a mí me gusta hacer mucho énfasis en temas muy importantes porque de pronto se puede ir perdiendo en la plática, pero creo que son para mí, o en lo particular, cosas eh, medulares, ¿no? De lo que podemos eh, aprender de ti. Así es, sí, ¿no? Cuando tengas algo, bueno, que se dé la oportunidad de poder participar con la gente, yo encantado. Mira, yo algo que le digo mucho a mi hija, académicamente no tengo nada que decir sobre ella, pero le digo, los verdaderos negocios no radican en con qué promedio sales de la escuela, radican con cuánta gente tienes a tu alrededor para hacer grupos realmente que te pueden hacer crecer. Lamentablemente, cuando sale la gente con mención honorífica y sus títulos y todo, creen que la van a hacer de manera inmediata y hoy en día está súper complicado. Y yo sí conozco gente que salen y tienes al lado al que tiene el billete, al lado el que tiene una bodega, al lado el que tiene una empresa y al lado el que pues no tiene lana, pero es el buen vendedor, ¿no? Y forman los negocios de inmediato porque son un círculo de gente que se fueron haciendo amigos y fueron creciendo y hacen sinergia de una manera impresionante. Entonces yo les digo mucho a mis hijos y a todos, el tema social es bien importante porque es el que realmente rige en todo esto. Yo admiro mucho a Lynn de Baristamex y hago la mención porque es una mujer que digo, híjole Lynn, ¿en qué momento te apagas para empezar a descansar? No todo el tiempo está hablando y saludando y es una mujer que todo el tiempo está en la relación social y yo admiro mucho lo que ha creado en su corporativo y en su empresa porque no para esa mujer, pero disfruta enormemente todo lo que hace. O sea, ella no trabaja,
está apasionada con lo que hace igual que nosotros y ese es el tipo de gente con la que pues nos contagiamos también, ¿no? Sí, hablando justo de ese tema, eso es muy importante, como las relaciones que tú tienes con las personas y lo que tú dijiste, retomando un poco lo de Matías y lo tuyo, cuando emprendes, los sacrificios que también dejas, no solo monetario, de tiempo, las personas que tú dijiste, no tengan miedo incluso de dejar relaciones, de dejar personas, porque justamente las personas que están a tu alrededor te van a hacer o crecer o quedarte, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que el ejemplo que tú nos das de tu familia, de tu pareja, eso ha sido como un detonante para esta fuerza de todos los días, ¿no? Porque puede existir el éxito, pero va a haber el fracaso y que exista la persona al lado que te diga, vamos, y vamos a solucionarlo. O si no se soluciona, pues entonces vamos a estar en un lapso de tiempo que no va a ser tan bueno, pero voy a estar a tu lado. Entonces, creo que no hay que tener miedo incluso a esas relaciones, personales, a dejar ir y a quedarse cuando sentimos que es el lugar correcto. Entonces, pues, Carlos, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por compartir un poquito de ti, de tu marca, y me gustó muchísimo la plática. Espero que a muchas personas que lo hayan escuchado, pues, les funcione. Aquí abajito vamos a dejar las redes de la marca de Carlos. Igual tu contacto, si fuera el caso, si quisieran contactarte. Y pues nada, muchísimas gracias por ser parte de Pláticas con la Goco. Un placer y gracias por la invitación y estoy a la orden en lo que requieran. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, y pues estamos en contacto y espero que sigas sumando más éxitos y las cosas que no salgan, pues nos las puedas compartir para que aprendan más personas que siempre se puede, ¿no? Con gusto, claro que sí. Gracias, Carlos.